Esto empezó con mi hija. Ella fue la primera en verlos. Me siento mal por ella, fue la primera en experimentar el terror que mi mujer y yo pronto sentiríamos por nosotros mismos. Empezó hace una semana y no sé qué hacer. Yo, mi mujer Kimi y nuestra hija Ana, de 6 años, vivimos en una modesta casa de 4 habitaciones, en un lugar donde somos víctimas de apagones semiregulares. Duran solo 1 o 2 minutos la mayoría de las veces, y son más una pequeña molestia que un verdadero problema. Llevamos casi 3 años soportándolos y hemos aprendido a vivir con ellos. Por otro lado, los frecuentes cortes de electricidad nos han permitido pagar una hipoteca relativamente barata. Pero eso no viene al caso. Como he dicho, esto empezó hace una semana. Ana entró en nuestro dormitorio sobre la 1:30 de la madrugada y me dio un codazo para despertarme. Tuve que mirar el móvil para ver la hora, porque el reloj de la mesilla marcaba las 12, que parpadeaban sin cesar. Debimos de tener un apagón. ¿Qué pasa, cariño?, le pregunté, con un tono reconfortante que afortunadamente dominaba la irritación de mi voz por haberme despertado. Hay un hombre fuera y no deja de mirar por mi ventana. Se me hundió el corazón en el estómago y salté de la cama, diciéndole a mi hija que se quedara con mamá. Cogí un bate de béisbol y corrí a su habitación, miré por sus 2 ventanas y no pude ver a nadie. Hice un círculo alrededor de mi casa en ambas direcciones, mirando a lo lejos en todas direcciones, y no vi nada fuera de lo normal. Solo otras casas de nuestra manzana, nuestro patio trasero tan tranquilo como podía serlo, y el bosque más allá de nuestra valla tan pacífico como siempre lo había sido. Convencido de que mi hija había tenido una pesadilla, le dije que había comprobado que no había nadie y que podía quedarse en la cama con nosotros esa noche. A la mañana siguiente, volvió a preguntar por el hombre de la ventana. Le dije que solo había tenido una pesadilla y que no se preocupara. Esa noche, me quedé hasta tarde escribiendo algo, cuando se volvió a ir la luz. Mi portátil pasó al modo batería, así que seguí trabajando. 1 minuto y medio más tarde, cuando volvió la luz, oí unos pasos por el suelo de madera del pasillo. Cuando me di la vuelta, vi a mi hija entrando a trompicones en mi despacho, con una expresión de horror en los ojos. Me contó que el mismo hombre y otras 2 personas se habían acercado a su ventana y le habían dicho que iban a por ella y por mamá y que me dejarán a mí para el final. A través de sus lágrimas histéricas, apenas era inteligible. Una vez más corrí por la casa, buscando cualquier cosa que pudiera confirmar la razón por la que mi hija estaba tan horrorizada. No encontré nada, y volví a dejarla dormir en nuestra cama, mientras yo acababa dormitando en mi despacho. Por la mañana me despertó mi mujer, que no se había enterado de lo ocurrido la noche anterior. Le dije que lo había comprobado y que no teníamos nada que temer. No quedó lo suficientemente satisfecha, y resolvió dormir en la habitación de Ana con ella esa noche. Una vez más, estaba trabajando en mi proyecto hasta tarde cuando se volvió a ir la luz. Ahora, cuando digo que tenemos apagones semi-regulares, quiero decir tal vez 3 o 4 veces a la semana, tal vez, y como he dicho, solo por 1 minuto o 2 a la vez cada uno. Rara vez teníamos 2 seguidos, y creo que nunca tuvimos 1 o 3 noches seguidas. Este duró mucho menos que el resto. Duró unos 15 segundos, y unos 3 segundos antes de que volviera la electricidad, oí a mi mujer soltar un grito agudo. Salí corriendo de mi despacho y me dirigí a la habitación de Ana mientras encendían la luz de noche y el despertador, y encontré a mi mujer y a mi hija acurrucadas en un rincón de la habitación. Pregunté qué pasaba y mi mujer me confirmó lo que me había contado Ana. Esta vez, 5 personas se habían acercado a la ventana y se habían limitado a sonreír y saludar, pero no de forma agradable. Dijo que sus sonrisas eran torcidas y amplias, como si se esforzaran por sonreír todo lo que podían, con los ojos muy abiertos. Mi única respuesta cuando me dijeron esto fue ¿qué carajos? Dijo que cuando volvieron las luces, apartó la vista un momento, y cuando volvió a mirar, la gente se había ido. Llamamos a la policía e hicimos una declaración, y accedieron a poner un coche patrulla en la calle de nuestra casa y hacer que un agente nos vigilara. Esto nos dio una sensación de paz, aunque solo fuera por esa noche. Descansamos tranquilos la mayor parte de la noche,
Ana durmiendo en la cama con mi mujer en nuestra habitación y yo en el salón viendo la tele. Hasta que se fue la luz. Miré por la ventana y, para mi sorpresa, el resto de las casas del bloque seguían con electricidad. Las luces de los porches seguían encendidas y el resplandor de los televisores de otras casas seguía iluminando a través de sus ventanas. Fue entonces cuando vi a un grupo de personas caminando lentamente por la calle en dirección a nuestra casa. Estaban en medio de la calle, bajo las farolas aún brillantes, paseando despreocupadamente, y el policía no hacía nada. A medida que se acercaban, me di cuenta de que caminaban muy despacio, con el cuerpo sostenido con el menor esfuerzo posible, la espalda un poco arqueada hacia atrás y los brazos agitados mientras sus ágiles piernas los llevaban hacia mi casa. Y fue cuando se acercaron aún más cuando vi sus sonrisas. Mi mujer no había exagerado, incluso desde la distancia, las luces de la calle me mostraban que las venas de sus cuellos saltaban por el esfuerzo de sonreír todo lo que podían. Me quedé mirándolos por la ventana, tratando de entender qué hacían, cuando, de la nada, uno de ellos apareció delante de mí, haciéndome caer de espaldas al suelo. Era un hombre, de unos 30 años, que estaba allí de pie, saludándome con esa asquerosa sonrisa que se le dibujaba en la cara. Me levanté y miré por la ventana por la que podía ver al policía. No solo estaba sentado allí sin hacer nada, sino que había otro grupo de 3 de estos, lo que quiera que sean, agitándose junto a su coche. A menos que estuviera durmiendo, es imposible que no los viera. Todos convergieron en la acera adyacente a mi patio delantero y se alinearon horizontalmente. Luego, como en una coreografía, de izquierda a derecha, cada uno empezó a hacer su espeluznante caminata hacia mi casa. Me quedé paralizado de miedo por un momento, pero luego me espabilé. Tenía que asegurarme de que mi familia estaba bien, así que corrí por el pasillo hasta mi dormitorio. Para mi horror, mi mujer y mi hija no estaban en la cama donde las había dejado antes. Sin embargo, había 2 de estos monstruos fuera de cada una de las ventanas de nuestros dormitorios. Grité con todas mis fuerzas, ¿qué coño habéis hecho con mi familia? Y en ese momento las luces volvieron a encenderse y mi mujer y mi hija salieron del vestidor. Ambas me abrazaron y lloraron, mientras yo me quedaba de pie, en estado de shock. Miré por la ventana y no vi a nadie. Me separé del abrazo y volví corriendo al salón. No había nadie en ninguna dirección hasta donde alcanzaba la vista. No le encontraba sentido. Me armé con mi bate de béisbol y me acerqué al coche de policía. Allí estaba, totalmente despierto, sentado y escuchando música. Le pregunté qué demonios hacía allí si no iba a hacer nada por ayudarnos. Le expliqué que la gente se había dirigido directamente hacia él y había pasado de largo, y él se había quedado sentado sin hacer nada. Afirmó que no había visto a nadie y que había estado despierto todo el tiempo. Entonces me dijo que volviera a mi casa mientras él iba a registrar el barrio. Le vi alejarse calle abajo, iluminando con su foco todos y cada uno de los patios de la manzana. Mi familia y yo nos quedamos juntos en el salón el resto de la noche. No pasó nada en las 2 noches siguientes, así que pensamos que lo que estaba pasando ya había pasado. Aún así, fui a casa de mi padre al día siguiente del último incidente y recuperé la pistola que tenía allí, una Glock 37 del calibre 45. Normalmente, mi mujer no permitía armas en casa, pero con los sucesos de las noches anteriores, hizo una excepción a la regla mientras tuviéramos que lidiar con esto. Fue anoche cuando las cosas volvieron a suceder. Los 3 habíamos adoptado la costumbre de dormir juntos en el salón para permanecer juntos y estar lo más preparados posible si volvía a ocurrir algo. Estábamos todos dormidos cuando me despertaron unos golpecitos en la ventana. Lo primero que noté fue que se había ido toda la luz, y eché un vistazo rápido al otro lado de la calle para ver que la luz del porche del vecino seguía encendida. Una vez más, solo nosotros nos habíamos visto afectados por el apagón. Entonces redirigí mi atención hacia la dirección del golpeteo. En cuanto miré, la persona de la ventana dejó de dar golpecitos y, mientras tanto, con esa sonrisa repugnante, me saludó con la mano, como si se alegrara de que me hubiera fijado en ella. Cogí la pistola y se la enseñé al merodeador, pero no le hizo ni pizca de gracia. Siguió saludando y sonriendo.
Entonces me di cuenta de que había un grupo grande, entre 10 y 15 de estas cosas, que se movían despreocupadamente por la calle. Miré por la otra ventana, un grupo igual de numeroso venía de la otra dirección. Una cosa sabía, y era que no tenía suficientes balas para toda esa gente. De nuevo convergieron alineándose frente a mi casa, pero esta vez, todos empezaron a saludar. Todos y cada uno de ellos. Permaneció así durante unos 10 segundos, antes de que uno en el centro dejara de saludar y comenzara a avanzar. Estaba haciendo su paseo suelto, aunque esta vez mucho más despacio, por el pasillo hasta mi puerta. Corrí hacia la puerta y le dije a mi familia, ya despierta, que se agachara y se tapara los ojos y los oídos. Acataron la orden mientras yo amartillaba la pistola y esperaba. Mi plan era esperar a que el tipo llegara a la puerta, sabiendo que le oiría subir los chirriantes escalones de madera del porche, y entonces abrir la puerta de golpe y averiguar, a punta de pistola, qué quería de mí y de mi familia. Efectivamente, oí el crujido de los escalones mientras él subía cada uno de los 3 que conducían a mi porche. Sus pasos raspantes se acercaron y mi corazón latió con fuerza. Nunca antes había hecho algo así y realmente sentí que no estaba preparada para poner un arma en la cara de alguien. Sin embargo, la voluntad de proteger a mi familia se impuso y, cuando el pomo de la puerta sonó porque quienquiera que estuviese fuera parecía estar intentando entrar en mi casa, abrí la puerta de un tirón. Como si estuviera planeado, en el mismo momento en que la puerta se abrió, las luces volvieron a encenderse. No había nadie, ni en la calle, ni en la ventana del salón, ni en el jardín. Era como si se hubieran desvanecido en el aire. Le dije a mi familia que estábamos bien, aunque solo fuera por esa noche. Ahora es por la tarde, y mi mujer y mi hija se han ido a un hotel a unos 5 minutos de nuestra casa. Me aseguré de que les dieran una habitación en una planta más alta que la primera y pedí amablemente al personal de seguridad del hotel que vigilaran bien el recinto esa noche, sobre todo por si se producía algún apagón. He decidido quedarme en casa esta noche para hacer todo lo posible por averiguar a qué me enfrento y qué es lo que quieren. Deséame suerte. Parte 2. Seguí el consejo de varios comentaristas y me fui al hotel a quedarme con mi mujer y mi hija. Admitiré que dejé que la bravuconería y el machismo nublaran mi visión de lo que es verdaderamente importante. Dicho esto, les estoy enormemente agradecido por haberme empujado a ir al hotel, porque de hecho era inseguro. Mi pregunta ahora, sin embargo, es si estas cosas nos persiguen a uno de nosotros en particular. En cualquier caso, salí de mi muestra de resistencia inducida por los nervios y decidí volver al hotel. Empezó mientras conducía. Desde mi barrio, puedo ir por calles laterales hasta la parte trasera del hotel y la calle principal está al otro lado del edificio. Mientras conducía por la calle, cada farola que pasaba se apagaba. Una a una. La oscuridad a mis espaldas parecía envolver todo lo demás, incluso a la luz de la luna. Aceleré, pero la oscuridad me alcanzó. Empecé a ver gente que caminaba desde la acera hacia el centro de la calle, en aquel horrible, aunque ridículo manotazo. Esto solo me dijo que lo que fuera que estaba pasando no se limitaba a mi casa. Estas cosas caminaban por la calle y me saludaban al pasar, esquivándome cuando me desviaba hacia ellos. Llegué al hotel, pero me di cuenta de que aún tenía que comprar las muy recomendables linternas de alta potencia. Por suerte, había un Walmart a unos 3 minutos del hotel. Llegué sin problemas y entré y salí en 5 minutos, sin interrupciones de los acosadores de mis peores sueños. Finalmente llegué al hotel y subí a la 4ª planta para reunirme con mi familia. Mi mujer abrió la puerta cuando llamé y vi a mi hija desmayada en el sofá. Le dije a mi mujer que había visto las cosas, que a partir de ahora llamaremos smiles o sonrientes en español, en la calle de camino al hotel. Mi mujer me informó de que en el hotel no había ocurrido nada preocupante. Esto me dio una necesaria sensación de paz, ya que empezaba a sentirme asfixiado por el miedo y la paranoia. Mi mujer y yo nos habíamos quedado dormidos en el sofá y nuestra hija en la gran tumbona de la izquierda. Me despertaron unos golpecitos procedentes de la habitación de matrimonio sobre las 3 de la madrugada. Al abrir los ojos supe que se había producido un apagón.
Me levanté rápidamente, cogí una linterna y me dirigí a la habitación. Alumbré la habitación con la linterna y, cuando estuvo despejada, me dirigí hacia las persianas bajadas. Lo único que se me ocurrió fue que alguien estaba llamando a la ventana de un cuarto piso donde no había balcón. Rápidamente abrí las persianas y me encontré con una ventana vacía. Respiré aliviado, pero volví a animarme cuando oí a mi mujer susurrar mi nombre en voz alta. Volví corriendo al salón y vi movimiento en la rendija entre las cortinas de la puerta del balcón. Le dije a mi hija que se tapara los ojos y me acerqué a la ventana. Mantuve la linterna apuntando hacia adelante mientras me acercaba a la puerta corredera de cristal cubierta. Cuando llegué, abrí de golpe las cortinas e iluminé directamente a los 3 sonrientes individuos que estaban ante mí. No pareció afectarles en absoluto. Fue en ese momento, sin embargo, cuando por fin pude verlos bien. Estaban sucios, tenían el pelo alborotado y anudado, la boca llena de porquería, la ropa hecha jirones y desgarrada, y manchas de suciedad por todas partes. Los hombres que lucían vello facial lo hacían sin ningún toque de estilo, las barbas eran tupidas y manchadas. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. A través de toda esta suciedad, todos y cada uno de sus ojos brillaban en el reflejo de la linterna. No sé cómo no me había dado cuenta antes, cegaramente sus ojos brillaban en la oscuridad. Eran hipnotizantes. Me quedé mirándoles a los ojos cuando mi mujer pronunció mi nombre en el mismo tono. Me sobresalté. Pregunté en voz alta qué coño querían de mí y de mi familia. Recibí una respuesta. La mujer de la izquierda hablaba muy claro cuando dijo: Solo los queremos a ti y a tu mujer. Luego vendremos a por esa preciosidad. No esperaba una respuesta, así que me quedé de piedra. No supe qué decir. Balbuceé un patético ¿por qué? Porque ya es hora. Has vivido aquí lo suficiente. Y ahora es el momento de que realmente vuelvas a casa. ¿Volver a casa? No tenía ni idea de lo que estaba hablando. Justo cuando iba a contestar, cada una de sus cabezas se giró hacia su izquierda y miraron más allá de mí, hacia algo en nuestra habitación. Miré detrás de mí y vi un par de ojos brillantes en el dormitorio. Había golpeado la ventana desde dentro. No tenía ni idea de a dónde podía haber ido después de golpear sin que yo lo viera. Mi mujer gritó y yo corrí a cerrarle la puerta al sonriente intruso, justo cuando empezaba a dar un paso hacia nosotros. En ese momento volvió la luz. El pitido del microondas me alertó de ello. Y así, los sonrientes del balcón desaparecieron. De todos modos, mantuve cerrada la puerta del dormitorio. Le dije a mi mujer que teníamos que salir de la zona. Parecía que solo aparecían durante los apagones. No sabía si ellos mismos podían controlar los apagones, pero no lo parecía. De lo contrario, ¿por qué no acabarían lo que habían venido a hacer en un solo intento? Acordamos que ya no estábamos seguros en el hotel y recogimos nuestras cosas. Al salir, el empleado que nos había registrado nos preguntó qué pasaba. No recuerdo exactamente lo que dije, pero fue algo sobre el apagón. Su respuesta fue: ¿qué apagón? No me paré a explicárselo. Antes de largarnos, pensé que sería buena idea pasar por delante de nuestra casa para ver si había ocurrido algo allí en nuestra ausencia. Al pasar, vimos la puerta principal y todas las ventanas del primer piso abiertas de par en par. Todas las luces del interior estaban apagadas, pero desde la carretera apenas podía ver el resplandor de la pantalla de los componentes electrónicos del salón, así que no se debía a un apagón. Había dejado algunas luces encendidas antes de salir, lo sé. En lugar de detenernos a investigar, seguimos conduciendo, en dirección a la autopista. Llevamos muchas horas en la carretera, en dirección este. Aún no hemos visto nada, pero tampoco es de noche. Si soy capaz de averiguar algo, voy a publicar en una actualización de mañana. Por favor, deséenme suerte a mí y a mi familia. Tengo la sensación de que vamos a necesitarla. Parte 3. Supongo que anoche fui un poco críptico cuando dije que habíamos estado en la carretera. Creo que me dejé llevar por alguien que decía que nos podían rastrear,
así que no dije a dónde íbamos. Alrededor de 3 horas después de publicar anoche, llegamos a la cabaña de mis suegros. Está situada dentro del bosque, y aunque pueda parecer una tontería, pensé que era un buen lugar para ir porque allí hay 4 generadores. Volvimos a parar en un Walmart y nos aprovisionamos de comida, linternas, aunque ahora sé que no afectan a los maíles, agua, otros suministros al azar, y compré 2 cuchillos de caza grandes. Como alguien dijo, los cuchillos no se quedan sin balas. No pasamos por ningún sitio donde vendieran munición, de lo contrario me habría parado a comprar toda la que pudiera llevar. Anoche llegamos a la cabaña sobre las 9, así que ya nos estábamos preparando para lo que pudiera pasar. Pusimos a nuestra hija a dormir en la habitación familiar de la cabaña y nos quedamos allí con ella. Llevé 2 de los generadores a la habitación para tenerlos a mano en caso de que se produjera un apagón. Teníamos todas las persianas cerradas excepto una, simplemente para poder ver a uno de esos bichos agitándose hacia nosotros antes de que nos viera. El bosque estaba completamente oscuro más allá del solitario rayo de luz que brillaba a través de la ventana descubierta. El silencio que nos rodeaba resultaba demasiado inquietante, así que puse un DVD que había comprado en el reproductor para tener algo de ruido de fondo mientras mi mujer y yo esperábamos ansiosos lo que pudiera o no venir a por nosotros esta noche. A eso de las 12:30 me desperté de un sobresalto. Debí de quedarme dormido mientras estaba sentado con mi mujer, que ahora también dormía. La luz seguía encendida, pero parpadeaba. Me levanté en silencio y miré por la ventana. Al principio no vi nada, pero luego, a lo lejos, vi aparecer 2 orbes de luz muy pequeños. Permanecieron inmóviles por un momento, luego comenzaron a rebotar hacia arriba y hacia abajo. Luego, a unos 30 centímetros de ellas, aparecieron 2 más, y 2 más, y 2 más. Debía de haber unas 40 luces, todas ellas inmóviles y rebotando hacia arriba y hacia abajo. Entonces me di cuenta de que se hacían más grandes a medida que rebotaban, y entonces de nuevo me di cuenta de que no solo se estaban haciendo más grandes, sino que se estaban acercando. Eran los ojos sonrientes. No podía ver sus cuerpos en la oscuridad de la noche, pero sus ojos brillaban como bengalas el 4 de julio a medida que se acercaban. Finalmente vi la silueta del primero, era grande, más grande que cualquiera que hubiera visto antes. Y poco después, el resto aparecieron a mi vista. Desperté a mi mujer y le dije que protegiera a nuestra hija. Fue entonces cuando se fue la luz. Inmediatamente puse en marcha el generador y enchufé las luces a él. Miré por la ventana y los maíles habían dejado de avanzar. Entonces soltaron una carcajada estremecedora, como si alguien les acabara de contar el chiste más gracioso que jamás habían oído. En medio de todo esto, el generador se apagó. Intenté arrancar el otro, pero lo único que hacía era revolucionar, nunca llegó a girar. De alguna manera bloquearon el uso de los generadores. Sentí que eso era todo. Sentí que nos tenían atrapados y que era el final del camino. Saqué mi teléfono para, como me sugeristeis, hacer fotos como prueba y quizá dejar algo para que alguien supiera lo que nos había pasado. Empecé a tomar fotos con el flash de mi teléfono. Me limité a machacar la pantalla una y otra vez, tomando tantas como fuera posible. Lo más espeluznante era que, con cada flash, podía verlos perfectamente, y cada vez que tomaba una foto, estaban en una pose diferente, cada una diferente de la siguiente. Era absolutamente horripilante. Entonces soltaron otra carcajada chirriante, que me sobresaltó tanto que dejé caer el teléfono sobre el sofá desde el que estaba haciendo las fotos. Lo recogí y, cuando volví a dirigir la vista hacia la ventana, una mujer sonriente estaba allí de pie, saludándome con la mano. Fue entonces cuando oímos como todos los cristales a nuestro alrededor se hacían añicos. Todo al mismo tiempo. Me giré y, debido a la oscuridad, apenas pude distinguir unas figuras que se arrastraban a través de las cortinas corridas. Sus cuerpos se movían, a falta de una palabra mejor, con displicencia, se arrojaban por encima del tabique por donde ya no había cristal, y luego agitaban las extremidades. Por suerte, tardaron bastante en atravesarlo. Volví a mirar hacia la ventana frente a la que estaba inicialmente y, por primera vez, vi una expresión diferente en el rostro de una sonriente.
Tenía una expresión de pura sorpresa, las cejas levantadas y una mano sobre la boca. Aunque parecía sarcástica. Cogí la pistola y disparé directamente a la cara del sorprendido. Disparé lo suficientemente cerca de la ventana como para que se hiciera añicos y, cuando el polvo se asentó, ya no había ningún sonriente. Me invadió una oleada de confianza. Aunque estaba en estado de shock. Nunca había matado nada en mi vida. Volví a la realidad cuando oí a mi mujer decir suavemente mi nombre. Me di la vuelta y allí estaba la mujer sonriente, justo delante de mí, solo que no sonreía. Parecía furiosa. Había dolor en sus ojos. Me golpeó con un revés abierto, que tenía demasiada potencia para el tamaño de mujer que era. Y me hizo caer hacia atrás. Cogí el cuchillo de la mesa junto a la que había aterrizado y lo desenvainé. La mujer soltó una carcajada solitaria mientras el resto de los sonrientes avanzaban desde las otras partes de la casa por las que se arrastraron hacia mi familia y hacia mí. Me levanté, todo mi ser compuesto de casi todo miedo, y decidí ir a por todas. Me abalancé sobre la mujer y la apuñalé con el brazo. Tan pronto como el cuchillo conectó, desapareció, junto con el resto de los maíles, en el mismo momento en que se encendieron las luces inexplicablemente, todos los generadores empezaron a funcionar, incluidos los del exterior. Tropecé hacia adelante, casi me caigo de bruces y se me cayó el cuchillo al suelo. Inmediatamente tomé tierra y corrí a socorrer a mi familia. Aunque aterrorizados hasta la médula, estaban ilesos. Mi mujer insistió en que nos fuéramos inmediatamente a un lugar más poblado. Subimos al coche y empezamos a conducir. Le pedí a mi mujer que mirara en mi teléfono las fotos que había hecho, ya que le dije que quería tener fotos de ellos como prueba, y para poder enseñárselas a la gente de Reddit y que me dieran su opinión sobre a qué nos estábamos enfrentando. Tan frustrante como esto va a sonar, todos y cada foto que tomé anoche era negro. No negro puro como la cámara no estaba funcionando, pero negro como si estuviera brillando en la nada y no estaba usando el flash. No se me ocurre otra forma de explicarlo. Sabía que cuando se rieron después de que les hiciera las fotos, era porque sabían que no iban a salir. Mi hija seguía llorando, y no la culpo. No sé qué pensar de los acontecimientos de esta noche. ¿Había evitado que nos hicieran daño al blandir el cuchillo? Realmente no había respuestas. Hablé con mi mujer y decidimos que sería buena idea seguir el consejo de varios comentaristas y separarnos. Hemos comprado un coche lo suficientemente decente como para llevar hoy a mi mujer y a mi hija a casa de sus padres, mientras que yo me quedaré en un hotel cercano por si de hecho les pasa algo. También me he puesto en contacto con un investigador paranormal que se reunirá conmigo en mi hotel, y ha accedido a quedarse conmigo por la noche para presenciar lo que ha estado sucediendo. Además de esto, porque hice hincapié en la urgencia de todo lo que está pasando, dijo que haría mi caso prioridad 1 y hacer algunas investigaciones rápidas en mi familia, así como mi casa antes de reunirse conmigo. Aportaré más información sobre lo que hablemos el investigador y yo, así como sobre cualquier acontecimiento relacionado con esto que pueda ocurrir. Agradezco los consejos de todos, he tenido en cuenta todos y cada uno de los comentarios, y seguiré haciéndolo, así que por favor no escatiméis en consejos o trucos que tengáis. Ya me estoy dando patadas por haberme olvidado de echar sal a las puertas y ventanas de la cabaña, fue un error tonto por mi parte teniendo en cuenta la gravedad de todo. Mañana volveré a postear, si Dios quiere. Como siempre, deséame suerte. Gracias a todos. Parte 4. Bueno, tengo algunas cosas que informar hoy. En realidad primero, tengo que aclarar algo. En mi zona, Walmarts no venden municiones. Pensé que no haría falta decir que si lo hicieran, las habría comprado cuando estuviera allí. Ahora que eso está aclarado, déjenme ir al grano. Anoche, un investigador paranormal vino a quedarse conmigo en el hotel en el que estaba, y para mi sorpresa, trajo a un sacerdote con él. Decidí coger una habitación en el primer piso, ya que sabía que estar en un piso diferente no impedía que los olfateadores llegaran hasta mí. Me mantuve en contacto permanente con mi mujer, que, como pronto sabrán, no se quedó a pasar la noche en casa de sus padres. El investigador,
que se llama Paul, me dio una visión general de lo que me esperaba. Y tengo que decir que algunos lo habéis clavado. Como aún era de día, le pareció que no habría problema en discutir la situación en el hotel, puesto que ya estábamos allí, y luego nos trasladamos a nuestra casa. Un comentarista dijo que la casa era un umbral, y ese comentarista tenía razón. El cura y Paul estuvieron de acuerdo en que, si queríamos llegar al fondo del asunto, debíamos empezar por el único lugar en el que, evidentemente, estas cosas no habían podido entrar. La información que me transmitió era lo mejor de su conocimiento de lo paranormal. Lo que estábamos tratando era una especie de híbrido de cambiapieles y fantasma. Habitan en cuerpos enterrados recientemente, lo que explica su aspecto sucio. En cuanto a lo que quieren con mi familia y conmigo, todavía está en el aire. El sacerdote, el padre John, preguntó si alguien de nuestras familias había fallecido recientemente, y la respuesta fue no. Tenía a mi mujer en el altavoz mientras hablábamos de esto. La única conclusión que pudimos sacar fue que los Maíles nos habían confundido con otra familia. En mi opinión, una excusa poco convincente, pero al menos era algo. Hicimos el viaje de 1 hora de vuelta a nuestra casa. Cuando llegamos, las puertas estaban cerradas y todas las persianas bajadas, una diferencia desde la última vez que había visto mi casa. Estaba a punto de anochecer, así que nos apresuramos a entrar en la casa y nos aseguramos de que la luz estaba encendida antes de aventurarnos más allá del vestíbulo. Lo primero que hicieron el padre John y Paul fue dar una vuelta y desenchufar todo lo que pudiera servir como fuente de luz. Esto incluía prácticamente todo lo que estuviera enchufado. A continuación, el padre John echó sal en todas las entradas. De nuevo, lo sé, me sentí estúpido por no haber hecho esto antes en la cabaña. Solo creo que con todo el alboroto, se me debe permitir un desliz o dos, nunca he tratado con este tipo de cosas antes. Mientras el padre John salaba, Paul, mi mujer y yo pusimos unas 150 velas por toda la casa. Mi hija estaba sentada en el sofá viendo un DVD en un reproductor de DVD portátil. Sabía que habría que apagarlo cuando oscureciera. Seguíamos el consejo de un comentarista de que los maíles se alimentan de electricidad. Nos preparamos tanto como pudimos, dadas las circunstancias. El padre John nos armó a cada uno con reliquias sagradas y mantuvo un pequeño recipiente de agua bendita en cada plataforma que nos rodeaba en la sala en la que nos colocamos. Mucha gente comentaba ir a lugares con mucha población, y aunque es una buena idea, no habría solucionado nada. Si no me hubiera puesto en contacto con Paul, no tengo ninguna duda de que encontrar una zona muy poblada e iluminada es lo que habríamos hecho anoche, pero no sería una solución permanente. Quería detener esto, no solo retrasarlo. Dicho esto, tengo que agradecer a todos y cada uno de los comentaristas, su información, sus hipótesis, sus consejos y sus trucos. Todos me habéis proporcionado una información inestimable, y creo sinceramente que mi familia y yo no habríamos llegado tan lejos sin vuestra ayuda. Elegí el camino correcto publicando esto en Reddit, no tengo ninguna duda. De todos modos, el sol se puso. La noche había cubierto nuestro barrio, y no sé si era solo yo y mis nervios, pero parecía más oscuro que nunca. Mi hija había guardado el reproductor de DVD portátil y habíamos apagado todos nuestros teléfonos excepto el del padre John, ya que pensamos que tener una sola línea de comunicación probablemente sería una buena idea. Básicamente nos acurrucamos todos en medio del salón mientras mi hija dormía en el sofá, con la casa tenuemente iluminada por las velas que habíamos encendido. Era alrededor de la 1 de la madrugada cuando empezó. Paul estaba mirando por la ventana cuando se apagaron de repente las luces de la calle que había a ambos lados, unas 3 casas más abajo. Me llamó la atención y los demás nos apresuramos a acercarnos. El siguiente grupo de luces se apagó. Fue entre ese par de luces y el siguiente cuando por fin nos vimos. Avanzaban cojeando, con los ojos brillantes a la luz de la luna. Enseguida vi el miedo en los ojos de Paul. Expresó su preocupación. Sé que dije lo que eran, pero nunca había visto uno, dijo. Tal vez egoístamente, pero me irritaba que fuera tan hábil como yo con estas cosas. Sin embargo, al menos podía verlos. Envié a mi esposa para proteger a nuestra hija.
Durante todo esto, su seguridad era mi única preocupación, lo pareciera o no a medida que se acercaban, me encontré una vez más congelado mientras mis ojos se fijaban en los suyos. Sacudido por el padre John, nos dirigimos al centro de la sala y esperamos ansiosamente a que llegaran a la casa. Lamentablemente, no había mucho que pudiéramos hacer en el lado ofensivo de las cosas. Mientras se abrían paso lentamente hacia nosotros, confirmé que tanto Poe como el padre John los habían visto, y luego pregunté por qué el policía no podía. El padre John y Poe llegaron a la conclusión de que debía de ser la propia casa la que hacía que otras personas, aparte de mi familia y yo, fueran capaces de verlos. Tracé mi respuesta. Le pregunté a Poe si había conseguido alguna información sobre la casa, y me dijo que solo había tenido tiempo de hacer una rápida búsqueda en Google sobre la propiedad, y que no había podido profundizar más en su historia y sus antiguos ocupantes. Me pareció que ahí estaba la respuesta. Finalmente llegaron al patio, y fue entonces cuando dejaron de caminar y empezaron a saludar, sonriendo todo el tiempo. Todos menos uno. Era la mujer que había soltado la carcajada la noche anterior. Se quedó allí de pie, con la espalda arqueada hacia atrás y los brazos colgando. Estaba inexpresiva. Cogió hasta la puerta principal y llamó, como si fuera un conductor de UPS, llamó a la puerta. Ninguno de nosotros se movió. Luego golpeó la puerta. Y siguió golpeando. Y no paró hasta que mi mujer gritó, ¿qué? Nos encontramos con el silencio, hasta que la mujer sonriente lo rompió. Es hora de que te vayas. Respondió el padre John. Esta no es tu casa, esta familia no te debe nada, lárgate. El sonriente soltó la misma risa estridente que había oído la noche anterior. Fue horrible, y un sonido que nunca podré olvidar. Los otros sonrientes se acercaron sigilosamente a las ventanas, todas las cuales estaban cubiertas por cortinas excepto una. Empezaron a golpear las ventanas, pero sin romperlas. Ahora que lo pienso, incluso su caminar era menos exagerado de lo que normalmente era. Creo que quien lo dijo tenía razón, de hecho se alimentan de electricidad. Golpearon débilmente las ventanas, mientras su líder femenina nos daba una advertencia. No podéis mantenerlo fuera de donde pertenece para siempre. El padre John preguntó a quién, y entonces se acabó. Los maíles se habían ido y las luces de la calle volvieron a encenderse. Todos respiramos aliviados. Pero una vez más, me encontré con más preguntas que respuestas. ¿Por qué había llegado el momento de irnos? ¿A quién estaba manteniendo fuera de donde pertenecía? Sentí que las respuestas estaban en la historia de la casa. Ahora quiero mucho a mi mujer. Ella y mi hija lo son todo para mí. Pero incluso con las advertencias que le había recalcado, ella tomó una tonta, no, una estúpida decisión. Por alguna razón, mientras todos nos recogíamos, ella se acercó y abrió la puerta principal, presumiblemente para comprobar el porche y verificar que la mujer sonriente se había ido. No me preguntes por qué. Nunca sabré qué la impulsó a hacer algo tan jodidamente ridículo. En cuanto giró el pomo, el padre John gritó, pero ya era demasiado tarde. La puerta se abrió de golpe y se clavó contra la pared de detrás al mismo tiempo que las luces de la calle volvían a apagarse. Allí estaba la mujer sonriente, solo que no sonreía. Parecía rabiosa, respiraba con dificultad, los ojos se le salían de las órbitas y tenía los puños cerrados mientras, por primera vez en mi vida, se inclinaba hacia adelante. Miró hacia el arco de sal. Mueve la sal. Y te mostraremos misericordia. ¿Piedad por qué? ¿Qué han hecho?, suplicó el padre John mientras sostenía un rosario. Se acercó, y su presencia pareció surtir efecto en la sonriente, que volvió a su posición normal, con la espalda arqueada hacia atrás y los brazos colgando. Hemos sido bastante amables. Tú has sido el que ha tomado la palabra. Dijo, mientras levantaba el brazo y me apuntaba con su crujiente dedo. Lo único que pude pensar fue, no me jodas, yo me he metido, sucios fantasmas, zombies, demonios, caminantes cojos gilipollas han estado intentando llevarse a mi familia para hacer Dios sabe qué. El padre John replicó, no perseguirás a esta familia hasta la sumisión.
Ella permaneció un momento en silencio antes de abrir la boca para responder, pero cuando empezó a pronunciar sus primeras palabras, todas las velas de la casa se apagaron y ella desapareció. Ante nuestros ojos, como si alguien hubiera accionado un interruptor. Las luces de la calle volvieron a encenderse y la luz entró a raudales por la puerta y la única ventana descubierta. Ninguno de nosotros podía moverse, nos quedamos donde estábamos durante lo que pareció una eternidad. El llanto de mi hija rompió el silencio y mi mujer fue a consolarla. Los tres hombres volvimos a reunirnos en medio del salón y era evidente. Necesitábamos conocer esta casa para saber qué hacer con este problema. Estoy escribiendo esto una hora después de los acontecimientos que acabo de describir. En cuanto salga el sol, Paul y el padre John van a salir a investigar. Mi familia y yo nos quedaremos en casa, protegidos por la sal que parece haber funcionado, y nos aseguraremos de reducir al mínimo el consumo de electricidad, ya que no sabemos si los maíles pueden cargarse durante el día y revelarse por la noche. Les transmitiré la información que obtenga mañana, así como cualquier suceso que pueda o no ocurrir esta noche. Han sido unos días terribles, pero por primera vez en todo esto, siento que podemos estar en el camino hacia el final. Una vez más, gracias a todos por su ayuda y buenos deseos, y como siempre, deséanos suerte. Parte 5. Bueno, mi familia y yo pasamos el día en casa, y al final fue un día extremadamente aburrido. El padre John y Paul estaban fuera investigando mientras nosotros estábamos prácticamente sentados en silencio todo el día. Nos habían aconsejado que usáramos la menor cantidad posible de aparatos electrónicos, así que eso eliminó cualquier tipo de entretenimiento que tuviéramos, salvo los juegos de mesa, que para ser sinceros, nos hemos acostumbrado demasiado a la tecnología como para que eso nos entretenga durante un periodo de tiempo real. El padre John y Paul volvieron a nuestra casa hacia las 3 de la tarde y vinieron con información. Nuestra casa se construyó en 1955 y no, el terreno no fue en su día un cementerio ni un antiguo cementerio indio ni nada parecido. El problema reside en un antiguo residente. Cuando compramos la casa, sabíamos que hacía tiempo que no se vivía en ella. Casi una década. El agente inmobiliario lo atribuyó a los constantes apagones en la zona. Al parecer, las casas de ese barrio permanecían desocupadas durante bastante tiempo antes de que llegara a ellas alguien que decidiera que podía vivir con los apagones. El último ocupante de la casa era un hombre llamado Le Rochelle y su familia, formada por su mujer y su hija. Lee y su esposa Georgia eran ancianos, y su hija, Carrie Ann, se quedó con ellos para cuidarlos en su vejez. Con esta información, el padre John y Paul pudieron indagar sobre los ocupantes. Lee padecía un linfoma de Hodgkin, pero era un miembro activo de la comunidad eclesiástica. Cuando hubo un problema con su seguridad social, otros miembros de la iglesia se unieron y se hicieron cargo de su hipoteca durante casi un año. Lee era un hombre muy querido aparentemente, pero por lo que me leyeron, parecía que tenía un lado un poco oscuro. Su mujer y su hija fueron ingresadas en el hospital varias veces a lo largo de su vida por lo que parecían lesiones relacionadas con malos tratos domésticos. Por fuera, sin embargo, todo parecía ir bien, su mujer era leal y su hija cariñosa. Parecía que, aunque tenían sus problemas, seguían siendo una familia unida. Le murió de su enfermedad, en la casa, en 1992. No se reveló en qué habitación ni nada, pero al menos eso era algo. Georgia y Carrie Ann pasaron el año siguiente juntas en la casa y al parecer se involucraron mucho en las prácticas de las sesiones de espiritismo y de hablar con los muertos en un intento de localizar a Lee. Esta información se descubrió a raíz de un pequeño incendio que se produjo en la cocina como consecuencia del uso de velas durante una de las sesiones de espiritismo. El agente inmobiliario nos había informado del incendio, pero no nos reveló la causa, solo que había sido provocado por velas. No le dimos importancia, se había arreglado, así que no le dimos más vueltas. A finales de 1993, Georgia falleció por causas naturales en el hospital de la ciudad.
La casa estuvo habitada únicamente por Carrian durante los 6 meses siguientes y siguió siendo el lugar de muchas comunicaciones con los muertos. Por razones desconocidas, Carrian se mudó y la casa estuvo vacía hasta que la compramos a finales de 2013. Carrian se suicidó la semana pasada y fue enterrada en el cementerio en una parcela junto a la de sus padres. A continuación, el padre John y Paul dieron su opinión sobre lo que, en su opinión, era el problema. Tienen la impresión de que con la muerte de Carrian, la familia Rachel vuelve a estar unida y quieren recuperar su casa. Pensamos en la primera vez que me hablaron con la frase, ya has estado aquí bastante tiempo, es hora de volver a casa, y llegamos a la conclusión de que se trataba de dos afirmaciones distintas, como he estado aquí bastante tiempo. Es hora de volver a casa. Sé que es una posibilidad remota, pero encajaría en el escenario si este fuera de hecho el caso. En cuanto a que de repente se pusieran violentos, se cree que se debió a mi aprensión a dejarles entrar. Habían sonreído y saludado, en un gesto de amabilidad, y yo me lo había tomado a mal. Cuando salimos de la casa, sabían que acabaríamos volviendo, así que se presentaron en el hotel y luego en la cabaña para seguir persuadiéndonos de que abandonáramos la casa definitivamente. Cuando disparé al sonriente a través de la ventana, parece que se enfadaron. Así que rompieron todas las ventanas, entraron y se prepararon para atacar. Suponemos que, debido a la escasa energía que se utilizaba en la cabaña, no pudieron defenderse del ataque con cuchillo, así que desaparecieron cuando intenté apuñalar a la mujer sonriente. En cuanto a lo que se dijo anoche, todo eso de, no puedes mantenerle fuera de donde pertenece para siempre, es el lado enfadado de Lee Rochelle saliendo, exigiendo que le devuelvan su casa. Suponemos que el gran número de personas son espíritus con los que Lee se ha hecho amigo en el más allá para ayudarle a recuperar su hogar. Eso sí, todo esto son conjeturas. Todas las pruebas de lo que estamos suponiendo que esto es circunstancial en el mejor. Por lo que sabemos, podríamos estar totalmente equivocados. Creo que esa podría ser la parte más aterradora. Lo que sí sabemos con certeza es que la sal funcionó. Los ahuyentó anoche. Además, el sonriente pareció responder al rosario del padre John, así que también fue una buena línea de defensa. El problema es que no podemos controlar la energía fuera de la casa, por lo que, si de hecho son energizados por la electricidad, que luego causa los apagones, no podemos defendernos de esa manera. Además, no tenemos ni idea de por qué los maíles se acercaron primero a mi mujer y a mi hija. Nuestras únicas ideas al respecto son que algunos de los maíles no están necesariamente en la misma misión que el resto, algunos de ellos pueden tener motivos ulteriores, más siniestros. Tengo que decir que es extremadamente frustrante no saber a qué nos enfrentamos exactamente y trabajar solo con hipótesis, pero, por desgracia, era todo lo que teníamos. Reforzamos las barreras de sal y volvimos a encender todas las velas de la casa, preparándonos para lo que nos deparara la noche. Luego nos limitamos a esperar, turnándonos para dormir mientras los demás vigilaban. No ocurrió nada hasta las 3:30 de la madrugada. El padre John me despertó y me dijo que había oído algo arriba. Nos asomamos a la ventana y, por lo que pudimos ver, había luz en toda la calle. Paul, el padre John y yo subimos al piso de arriba, cada uno con una reliquia sagrada. Registramos el piso de arriba, pero no encontramos nada. Cuando volvíamos a bajar, la puerta del desván, de las que se abren y dejan caer una escalera, hizo exactamente eso, haciendo caer la escalera con gran estrépito. Casi nos sobresaltamos al darnos la vuelta. Un hombre sonriente y enfadado bajaba por la escalera del ático. El padre John empezó a rezar, mientras Paul y yo sosteníamos nuestros rosarios. El sonriente no parecía inmutarse por las santas reliquias. Era como si supiera que le harían daño, así que no se apresuró a avanzar hacia nosotros. En lugar de eso, casi se puso de puntillas hacia nosotros, haciéndonos retroceder por las escaleras. Finalmente le espeté, ¿qué quieres?, y empezó a susurrar incoherencias. Justo entonces, otros 2 maíles bajaron dando tumbos por los escalones del ático, como si se hubieran caído.
Se pusieron en pie y avanzaron rápidamente detrás de su furioso amigo. De repente, el sonriente que estaba detrás del que se acercaba lentamente a nosotros, empujó al que estaba más cerca directamente hacia nosotros. Chocó contra la cruz del Padre John y soltó un alarido, y antes de desaparecer en el aire, nos tiró de espaldas escaleras abajo, y todos caímos unos encima de otros al caer, peldaño tras peldaño. Los dos sonrientes restantes se lanzaron escaleras abajo, cayendo igual que nosotros, pero voluntariamente. Aterrizaron a nuestros pies y se levantaron como si nada. Nos ignoraron mientras estábamos al pie de la escalera retorciéndonos de dolor, demasiado conmocionados para darnos cuenta de lo que ocurría. Una vez a la vista de mi mujer, gritó. Uno de ellos se dirigió hacia la puerta principal y el otro hacia una ventana lateral de la habitación opuesta al salón. Ambos se detuvieron ante la sal, inhalaron profundamente y soplaron la sal, abriendo efectivamente las barreras entre nosotros y el resto de ellos. Fue entonces cuando me di cuenta de que todas las luces del barrio estaban apagadas. Todas las farolas de las calles estaban apagadas y todas las casas, hasta donde alcanzaba nuestra vista, estaban completamente a oscuras. Lo que parecía ser un cielo nocturno lleno de estrellas y ojos brillantes se dirigía hacia nuestra casa desde todas las direcciones. El Padre John se levantó rápidamente y corrió hacia el smaile de la puerta principal, presionando la reliquia contra él, lo que hizo que se disipara. Yo hice lo mismo y me abalancé sobre el que estaba junto a la ventana, haciendo lo mismo, con éxito. El Padre John se puso de espaldas a la puerta, pero salió despedido hacia adelante cuando la puerta se desprendió de sus bisagras. La mujer sonriente que tanto había llegado a conocer y odiar estaba allí, delante de mí, sonriendo de verdad. No sé qué odiaba más, si la sonrisa o la cara de enfado. Paul preguntó qué quería la sonriente. Ella respondió simplemente: acceso ininterrumpido a nuestra casa. ¿Es usted Karen Rochelle?, preguntó el Padre John. No, soy Giorgio Rochelle, replicó el sonriente. Esta ya no es su casa, váyase, exigió mi valiente sacerdote. Giorgio soltó esa carcajada chillona que podría haber hecho añicos todas las ventanas. De repente, Paul se lanzó hacia adelante desde detrás de mí en un intento de golpear a Giorgio con su rosario. Ella simplemente se apartó, lo que hizo que Paul cayera de bruces hacia el exterior. En un instante, se vio rodeado de esmaíles, cuyas extremidades agitadas y cuerpos que caían rápidamente impidieron ver a Paul. Todo lo que podíamos oír eran sus gritos. Hemos venido en son de paz, dijo Georgia. Pero no nos has dejado otra opción. La única forma de que sigas residiendo aquí es como uno de nosotros. Y eso solo si mi marido os lo permite. Simplemente está cansado de tu egoísmo en este asunto y exige que se te trate de la más mortal de las maneras. Si nos hubieras devuelto nuestra casa desde el principio, podrías haber seguido con tu vida. No sabía qué decir. Solo podía seguir viviendo aquí si estaba muerto y mi alma se había trasladado al cuerpo de otra persona. Y a pesar de todo iba a morir. Esto estaba tan lejos de cualquier reino de conocimiento que yo poseyera. Volveremos mañana por la tarde, y será tu última oportunidad de aceptar tu destino pacíficamente. De lo contrario, serás responsable de cualquier dolor que mi marido decida imponerte a ti y a tu familia. Y con eso, se fue. Las velas de nuestra casa se apagaron y las luces del vecindario volvieron a encenderse. Me había dicho que mañana por la noche íbamos a morir, de una forma u otra. El Padre John fue sincero conmigo y me dijo que un exorcismo probablemente no serviría de nada, porque no estaban necesariamente embrujando nada, solo tenían un objetivo concreto en mente. Se lo harían a quien quiera que estuviera en esta casa, y se lo harían a la casa que quisieran. El Padre John dijo que suponía que habían hecho este tipo de cosas antes, pero probablemente no se habían encontrado con tanta resistencia. Paul se había ido. Se había esfumado con el resto de los maíles. Eso es algo que va a pesar mucho en mi conciencia durante algún tiempo. Entonces, tuve una idea. Ya que me he quedado sin opciones y es más que probable que muera mañana por la noche, decidí ser algo más que un poco proactivo por una vez. Padre John insistió en contra, mi esposa odia la idea,
y mi hija está aterrorizada, pero, solo pienso que se jodan, haré lo que tenga que hacer para mantener a mi familia a salvo. Estoy en mi camino de regreso a casa con 5 galones de gasolina. Les haré saber lo que pasa mañana. Deséenme suerte. Parte 6. Para que la gente lo entienda, estaba desesperado. Toda esta situación me ha estado volviendo literalmente loco. No puedo luchar contra estas cosas, apenas puedo defenderme de ellas. Había sido esencialmente condenada por la matriarca de facto de lo que yo creía que era mi hogar y el de mi familia. No sabía qué más hacer. El padre John bendijo nuestra casa numerosas veces a lo largo del día y rezó con mi familia y conmigo mientras llorábamos la pérdida de Paul, que dio su vida intentando protegernos. Nunca olvidaré la visión del enjambre envolviendo a Paul. Aún no estoy seguro de lo que le hicieron exactamente, si se lo comieron, o lo despedazaron, o qué, pero fuera lo que fuera, fue doloroso. Aunque nunca podré olvidar el aspecto visual del ataque, es el terror auditivo de sus gritos de dolor lo que realmente me perseguirá hasta el final de mis días. Esta vez seguimos el consejo de algunos comentaristas. Para empezar, desconectamos la fuente de alimentación principal de la casa, y luego, volvimos a echar sal por todas las ventanas y puertas, sin olvidar esta vez la ventana del ático, ni ninguna del sótano. Teníamos un plan para lo que íbamos a hacer, y requería cierta delicadeza. El padre John consiguió una colección de reliquias sagradas y las colocó por toda la casa en varios lugares, y colocó tarros de sal en postes predeterminados. Luego nos armamos con varios tubos de sal del tamaño de un rollo de papel higiénico que guardamos en los bolsillos. Mi mujer permaneció prácticamente en silencio. Me di cuenta de que le estaba afectando mucho emocionalmente. Lo único que quería era protegerla a ella y a mi hija. Los tanques de gasolina estaban ociosos en nuestra cocina, todavía no estaba seguro de cuál era el plan con ellos. Es decir, tenía una idea, pero como dije, iba a hacer falta algo de gracia para llevar a cabo lo que queríamos hacer. Esperamos en la oscuridad, encendiendo solo unas cuantas velas solitarias en la sala de estar en la que jugueteábamos con nuestros pulgares, muy posiblemente esperando encontrar nuestro fin. Los maíles no perdieron el tiempo. Toda la calle se volvió negra, incluidas las farolas y las casas. Sin embargo, parecía más oscura de lo habitual. Aunque había luna, era como si la oscuridad se impusiera a la luz. Uno a uno, aparecieron por la calle unos ojos brillantes en ambas direcciones. Como de costumbre, mantuvimos cerradas todas las cortinas excepto una, que era para poder ver. Teníamos que ver cuando se acercaban. Los ojos brillantes se hacían más brillantes a medida que los maíles se agitaban hacia nosotros, hasta que sus siluetas aparecieron en un rostro que desearían no haber visto nunca. Debía de haber entre 50 y 60 sonrientes en la calle, pero ninguno sonreía. Cada uno de ellos mostraba una mueca desagradable, una mueca que indicaba que ya habían superado la aparente amabilidad con la que se habían acercado a nosotros. No entiendo cómo pensaron que su aparición inicial era acogedora. Desde la izquierda, vi a un sonriente ser en particular, seguido, en cierto modo, por los demás. En mi infinita sabiduría sobre los seres con los que estaba tratando, interpreté que este sonriente en particular era Lady Rothschild. Entonces, de repente, detrás del grupo que desfilaba a su alrededor, apareció, por lo que pude ver desde la distancia, un sonriente varón, más grande de lo que había visto nunca, que, aunque seguía moviéndose con cierta pereza, parecía tener una forma de moverse mucho más suave y conectada. Mientras que los sonrientes que había visto hasta entonces se movían de forma exagerada, como si estuvieran controlados por una marioneta, este tipo más grande se movía como si fuera un borracho tambaleante. Sé que no parecen muy diferentes, pero créanme, hay una grande. Inmediatamente establecí la conexión y avisé al padre John de que estaba relativamente seguro de que el mismísimo Lee Rothschild se unía al espectáculo. Nos armamos de reliquias sagradas y nos acercamos al lugar donde mi puerta principal estaba apoyada contra el marco, tras haberse roto de sus bisagras la noche anterior. Parecía una eternidad mientras avanzaban por la calle. Cuando por fin se acercaron a nuestra propiedad, Giorgio soltó una carcajada chirriante y aullante. Mientras seguían acercándose, hablaron.
Debo decir que estoy bastante sorprendida de verlos aquí, aunque te habríamos encontrado en cualquier parte. Antes de que pudiera procesar lo que decían, el padre John tomó la palabra. Deseamos llegar a un acuerdo, gritó a todo pulmón. George replicó imitando su primera risa, a la que se unió una nueva, mucho más profunda. Mi marido quiere conocer al hombre que le negó la mano extendida, Anunció Georgia. Todavía no podía hacerme a la idea de que ella pensara que los habríamos visto por primera vez y se pusiera en plano, ¿qué pasa?, con toda despreocupación. No quise faltarle el respeto a nadie, no sabía lo que querías, todo lo que intentaba era proteger a mi familia. Nos iremos con mucho gusto, grité, con la esperanza de llegar a algún tipo de entendimiento. No obtuve respuesta. Me quedé allí, respirando agitadamente, esperando ansiosamente una respuesta. Tras unos 30 segundos de silencio, eché un vistazo por una rendija entre la puerta apuntalada y el marco. Di un salto hacia atrás cuando me encontré con la mirada de Georgia y Lee Rothschild. Había algo en los ojos de los sonrientes que siempre me cautivaba en cuanto los miraba por primera vez. Rompí mi mirada y di un paso atrás, apartando la puerta del marco, enfrentándome al enemigo de una vez por todas. Nos iremos. Por favor. Supliqué. Vuestra resistencia me resulta inspiradora. No puedo simplemente acabar con vuestra existencia. Requeriría que se convirtieran en miembros de mi grupo. Mueve la sal. Esta familia no te ha hecho nada. El padre John explicó. Simplemente se asustaron por tu abrupta aparición y... Fue cortado por un gruñido grave pero muy fuerte de Lee Rothschild. Asumo que esto se debió a que no le interesaba particularmente que un hombre santo le hablara. He tomado mi decisión. Ahora quita esta sal. No hay ningún lugar al que puedas ir sin que envíe a mis subordinados a buscarte. Hubo un tenso silencio que me pareció eterno. Miré a mi mujer y a mi hija, que estaban encogidas en el salón, y se me llenaron los ojos de lágrimas. Había llegado el momento. ¿Puedo hablar en privado con mi mujer y mi hija?, pregunté cortésmente. Quitad la sal y dejad las cruces con las que os habéis armado. Luego podéis hacer lo que queráis. Deslicé de mala gana el pie sobre la sal, apartándola en todas direcciones. Cada uno de los 4 deslizamos nuestras reliquias sagradas por el suelo, lejos de las Rothschilds. Lee, Georgia y un tercer sonriente que aún no había hablado y que yo aún no había visto entraron cojeando. Supuse que se trataba de Carrie Ann. Hogar, dulce hogar, Dijo Lee, en un tono repulsivamente petulante. Tomarás tu momento aquí, frente a nosotros. Luego comenzaremos la velada. Los Rothschild echaron un vistazo a su nueva y vieja casa, mientras se aseguraban de no alejarse demasiado de nosotros. Padre, reza con nosotros. Casi exigí. Los 4 nos acurrucamos a escasos metros de nuestros pronto, asesinos, supongo que podría decir. No sabía lo que nos iban a hacer, pero sabía que no iba a ir o acabar bien. Solo esperaba que fuera rápido. No podía soportar pensar que mi dulce hija podría estar a momentos de sufrir el mismo destino ambiguo que Paul. Susurré a todos. Acabo de ver a Brian pasar por la puerta trasera. Tan pronto como llegue al frente, nos vamos. El padre John susurró una oración mientras yo mantenía los ojos fijos en la ventana lateral de la casa, esperando ver pasar una sombra a toda prisa. Parecía que tardaba una eternidad, pero sucedió. Esperé unos 2 segundos más, antes de susurrar, vamos. Empezamos lo que parecía una carrera a cámara lenta por el pasillo hasta la cocina. Detrás de nosotros, oí un rugido de quien supuse que era Lee. Ninguno de nosotros dudó. Llegamos a la cocina, donde estaba la puerta trasera. Había dejado sueltos los tapones de los recipientes de gas y, tan rápido como pude, volqué los 5, inundando la cocina y el pasillo con la penetrante sustancia. El padre John abrió de golpe la puerta trasera y salimos al exterior. Los Rothschild nos siguieron rápidamente, pero se detuvieron en el umbral de la puerta y entraron a trompicones en la cocina. ¿Qué habéis hecho?, exigió Lee. Ni siquiera pensé en contestarle antes de prender fuego a una caja de cerillas y arrojarla a la cocina.
prendiendo fuego a la casa. Corrimos hacia el patio delantero, esquivando a los sonrientes que parecían estar allí de pie, hipnotizados por algo que no podíamos ver. El padre John, por supuesto, no vio nada, pues ya no estaba en la casa. Llegamos al patio delantero para encontrarnos con Brian, el hermano de Paul, un entusiasta de lo paranormal, pero no en la profesión, había accedido a ayudarnos. Mientras el fuego arrasaba la casa, una pequeña explosión iluminó el cielo hacia la parte trasera de la casa. Mientras hablaba con los Rachel, mi mujer había vuelto a encender la estufa. No fue suficiente para provocar una detonación instantánea como esperábamos, pero sin duda ayudó a propagar el fuego más rápido de lo que lo habría hecho de forma natural. El papel de Brian en nuestro plan era integral. Mientras yo hablaba con los Rachel en la casa y me tomaba un momento con mi familia y el padre John, Brian corría alrededor de la casa, vertiendo 2 galones de agua salada bendecida que el padre John le había proporcionado al principio del día. Eso fue lo que atrapó a los Rachels en la casa. Mientras oía rugidos y gritos desgarradores desde el interior de la casa, el resto de los maíles se quedaron allí de pie. Y antes de que pudiéramos parpadear, todos menos 3 o 4 habían desaparecido. Los maíles restantes simplemente se dieron la vuelta y se agitaron en direcciones, todos lejos de nosotros. No estamos seguros de quiénes eran estos afortunados supervivientes, ni de por qué no desaparecieron con el resto, pero supongo que no estaban directamente relacionados con los Rachels y su misión. De nuevo, estrictamente conjeturas, no sé si alguna vez lo sabré con certeza, sin esperar a ver el resto de la casa envuelta en llamas, pero no antes de que los rugidos y gritos del interior se apaciguaran. Todos subimos a nuestros coches y nos marchamos. Ahora me encuentro en una ciudad a unos 130 kilómetros de nuestra casa. Recibimos una llamada alertándonos de que nuestra casa estaba ardiendo. Les expliqué que estábamos de vacaciones y que nos había sorprendido. Solo tenía la esperanza de que ninguno de mis vecinos nos vio alejarse, pero estoy seguro de que no soy tan afortunado. Tengo una idea de lo que voy a decirle a la policía con respecto a por qué había un incendio, obviamente gasolina alimentado, que se produjo en mi casa, que estoy optando por no publicar aquí. Si alguien tiene curiosidad sobre la evolución de nuestra situación tras estos sucesos, no dude en enviarme un mensaje privado y le responderé lo más rápido que pueda. Tengo la ligera sospecha de que vamos a estar bastante ocupados en los próximos tiempos, tanto yo como mi mujer y mi hija, el padre John, y estoy seguro de que Paul. Queremos dar las gracias a todos los que han dedicado parte de su tiempo a leer nuestra difícil situación, y especialmente a los que han ofrecido posibles soluciones, y a los que se sientan menospreciados de algún modo por no haber hecho lo que decían. Les imploro que intenten comprender por lo que estábamos pasando. Esta no ha sido mi semana más racional, os lo aseguro. Estaba haciendo lo que creía que era mejor para mi familia y para mí, y si, Dios no lo quiera, alguna vez te encuentras en una situación de magnitud similar, quizás entonces entiendas algunas de las cosas aparentemente sin sentido que hice, y por qué las hice. No me cabe la menor duda de que si no fuera por la comunidad Reddit, mi familia y yo no estaríamos aquí, y seguramente no habría sido capaz de contaros estos acontecimientos de los últimos 6 días. Me siento muy honrado de que hayas dado tanta importancia a mis palabras y de que te hayas animado a contribuir. Todo esto podría haber ido mucho peor, estoy seguro. A todos vosotros, seguid ayudando a los necesitados. Nunca se os olvidará. De todo corazón. Les doy las gracias. Y por si fuera poco, deséame suerte.